Excelente, gracias. Bueno, bien. Buenas noches, profesor. Ya pueden ingresar. Buenas noches, Alexander. Ya pueden ingresar a la sala el grupo número 1. Los demás compañeros pueden desconectar y se alista el grupo 14 de Diana Bautista. ¿Ya acabas? Sí. Buenas noches, doctor. El señor monitor ya está con nosotros. Los demás compañeros se pueden desconectar, solamente se puede quedar el grupo de Pablo Bocanegra, que son 5 personas, las demás por favor se desconectan. Vale, sí señor, muchas gracias. Listo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿El monitor ya llegó? Porque al parecer él no, ayer tampoco nos acompañaba. Buenas noches, profe. Buenas noches. Solamente deben quedarse en la sala los compañeros del grupo 1. Los demás se pueden desconectar. Rosa, Jaime. Profe, buenas noches. ¿Nos escribes por favor al grupo? Vale, profe, ¿nos van avisando por el chat? Sí, ahí les van avisando. Se alista el grupo 14. Bueno, profe, gracias. Por favor, se desconectan los compañeros que no son del grupo número 1. Gabriela, Jonathan, Ángela, por favor, desconectarse. Sí, señor, profe, ya lo hago. Gabriela Borja. ¿Por qué no me pega a desconectar? Hola, Evelio, buenas noches, cordial saludo. Buenas noches, doctor. Lo mismo para usted. Evelio es un querido amigo que nos ha venido acompañando. Es un hombre que sufrió un accidente laboral. Él era empleado de la empresa que recoge la basura en Bogotá y tuvimos la fortuna de lograr que, pues a pesar del accidente tan terrible porque le pasó la volqueta por encima y la volqueta estaba cargada, entonces él quedó con una afección en el empeine del pie y logramos que se le pudiera sacar la pensión. O sea que él a sus 20 poquitos años que tiene, él es un joven, él es un muchacho joven, ya pues logró que se le sacara su pensión. Él es un muchacho muy inquieto, yo lo he venido apadrinando para que, pues es un muchacho campesino, es un muchacho costeño campesino que vino a la ciudad en busca de fortuna
y pues desgraciadamente sufrió ese accidente tan terrible. Gracias a Dios, pues las personas que lo recomendaron llegó a mi despacho jurídico y pues le he visto todo el proceso de recuperación desde los poquitos días del accidente. Yo lo he invitado para que nos acompañe, para que se dé cuenta de las clases de derecho en este tema sindical. Pero Evelio, hoy le voy a pedir el favor, los chicos, es la reunión de ellos, es su examen final, entonces hoy y mañana no nos puede acompañar porque es la reunión de ellos. Es una reunión privada donde ellos van a exponer su aprendizaje. Entonces, como es una reunión de ellos, es privada, yo le voy a pedir el favor, Evelio, que se desconecte. Ok, doctor, no hay problema. Mil Sí, gracias, señor. Evelio. Y Muchas gracias a usted por la invitación. sigue siendo invitado. No sé si de pronto los compañeros le quieren dar algún mensaje antes de que Evelio se retire. Egidio. Profe, Bueno, Nico. pues Evelio, como siempre las historias de vida son muy impactantes. Me alegra que el profesor esté realizando este acto de vincularte a ti con estas opciones que a veces nos da la vida y que nos niega a otras personas, pero igual todo está allí, es solo contemplar la idea y querer lograr una meta. Entonces, si estás vivo por la gracia de Dios, lucha por tus metas, plantéate las cosas que quieres y lo vas a alcanzar. Y gracias pues con ese ángel que tienes ahí al lado que te está apoyando. Entonces, espero que de pronto más adelante nos podamos llegar a ver y cumpliendo tus sueños. Ok, gracias. ¿Alguien más? Y si no, ¿para qué? Evelio, buenas noches. Mi nombre es Pablo Bocanegra. Primero que todo, hermano, pues darle gracias a Dios de que su merced está con nosotros. Yo también, pues, soy discapacitado de la Policía Nacional. Es una oportunidad que te da Dios para que la aproveches, para que saques adelante tus sueños y para que puedas sacar tu familia también adelante. No olvides que es una oportunidad muy grande que te da la divinidad, como dice el profe, y pues no la desaproveches y para adelante y cualquier cosita, pues también a la orden, compañero. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro? Diego, necesitamos su cámara. Diego Cabra. Sí, señor, buenas noches. Uy, usted no está en un sitio apto para... Bueno, Oye, okay. Bueno, profe, es que voy acuérdese, en pleno trancón y no puedo llegar. acuérdese, mi querido amigo, que usted es el veedor de esta reunión y si algo sale mal, usted es el director responsable. Por eso se necesitaba que Sí, señor, estuviera. tranquilo. Esa es la responsabilidad de uno ser monitor. Evelio, muchas gracias. Entonces, por favor, desconéctate. Un abrazo Bueno, grande. doctor. Buenas Lo noches. mismo, estamos pendientes, doctor. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, sí, señor. Héctor Corrales, por favor, desconectarse. Héctor Corrales. Héctor Corrales. Listo. Listo, Egidio. Entonces, bienvenido. Tienen la palabra. ¿Necesitan algo más de parte? Egidio, ya pueden empezar.
Egidio, ¿escuchas? Ya. Egidio, Egidio, ¿escuchas? Ya, ¿ahí me escuchan? Sí. Egidio, Ya está buenas compartida noches. la pantalla. Hola, Diego, buenas noches. ¿Ya está compartiendo la pantalla? Sí, sí, señor. Ok. Listo, muy buenas noches, doctor Alejandro Niño, compañeros. Buenas noches. Es un gusto para nosotros ser instruidos por su maravillosa cátedra. Pues esta noche hemos preparado una exposición en cuanto al tema que el profesor nos dio y queremos hacerlo mediante unas diapositivas que hemos estructurado cada uno de los estudiantes y están perfectamente organizadas para que cada uno vaya exponiendo su parte. Entonces, iniciaremos con nuestra presentación, doctor, con su venia. Adelante. Bueno, este tema se trata del paro muy renombrado de Avianca, que está identificado con el expediente 00201-702-17101 y también por la resolución 3744 de 28 de septiembre del 2017. Tenemos los ponentes, los magistrados, Luis Eduardo Carvajalino Contreras, la doctora Clara Leticia Niño Martínez y el doctor Carlos Mario Giraldo Botero. También tenemos en esta parte los intervinientes que fueron el presidente del sindicato de Avianca y también los apoderados y representantes del sindicato. Rápidamente voy a mencionar los hechos, doctor. Como es conocido, como dije al comienzo, es la huelga de los pilotos de Avianca. Esto generó una serie de conflictos a nivel nacional por el tema de salud, de negocios, de economía, y muchas partes se vieron afectadas en el sector comercial e incluso de salud. También vimos que fue un conflicto colectivo que no se creía que iba a tener mayor trascendencia, pero sorprendió a muchos sectores, tanto jurídicos como estatales, por la trascendencia que tuvo. En este caso, la empresa solicitaba que la huelga se declarara ilegal, toda vez que ellos querían que esto se declarara como servicios públicos esenciales. El Ministerio de Trabajo también solicitó que esta huelga se llevara a un arbitramento, un tribunal de arbitramiento, para que de esta manera pudieran darle una solución diferente. También se peleaba el derecho a la huelga y el derecho a la asociación. Como ha dicho al comienzo, también se vio en tela de juicio y en la mesa el tema de los sindicatos. También en esta sentencia pues vemos que se mencionan algunas nulidades, ¿sí? Como es la que está contemplada en el artículo 29 de la Constitución Política y también a su vez la que está en el artículo 6 de la Ley 1149 de 2007 y en el artículo 133 en su numeral 2. En esta parte de las nulidades, las que más quiero resaltar es que el juez no podía parar la audiencia, sino tenía que definir en una sola. No puede darle continuidad según el artículo 6 de la ley que acabo de mencionar. También tenemos unos convenios que se vieron tratados en esta audiencia y en este conflicto jurídico colectivo, ¿sí? Que son los convenios de la OIT, que ya más adelante uno de nuestros compañeros lo va a profundizar. La OIT en su manifestación dice que no se pensó que este pleito jurídico alcanzara tan alta relevancia. También dice que según el convenio 87 de 1948, la Corte Constitucional ha dicho que está relacionado con el derecho a la huelga, ¿sí? Porque también todos estos temas salieron a flote y como dije al comienzo, pues fue un tema muy relevante. En varias ocasiones también la OIT intentó de que se declararan servicios esenciales, obviamente pues está en discusión y pues finalmente no se dio. Entonces a continuación le voy a dar paso a mi compañero Diego Rivera
con el siguiente tema de análisis jurisprudencial. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, doctor, teniendo en cuenta que para el desarrollo de esta sentencia, nosotros tuvimos en cuenta unos puntos relevantes a tener en cuenta, como son los hechos, el problema jurídico, la obiter dicta, la ratio decidendi y las conclusiones. A mí me corresponde hablar sobre el problema jurídico. Cabe resaltar que pues, el problema jurídico versa sobre Avianca, que está denominado por su razón social como Aerovías del Continente Americano, y los aviadores sindicalizados de esta empresa, denominados como Asociación Colombiana de Aviadores. Entonces, frente a este problema jurídico que la Corte tiene que entrar a resolver, básicamente ellos tienen 3 puntos a estudiar, que son los que yo considero que son los que dan el problema jurídico. Entonces, don Egidio, la siguiente, por favor. Bueno, dentro de estos puntos que manifiesto, que son los que la Corte tiene que entrar a resolver para mirar si efectivamente la huelga se declara ilegal, son estos 3. Primero, establecer si efectivamente el servicio de transporte aéreo es un servicio público de carácter esencial. Segundo, estudiar las diferentes sentencias que se aplicarán como jurisprudencia por extensión. Y tercero, las pretensiones por parte de la parte demandada y la contestación de la parte demandada. Frente al primer punto, la sala estudia estas sentencias que voy a mencionar a continuación, como lo son la sentencia C-075 del 97, la C-330 del 2012, la T-02 del 2013 y la T-518 de 1992. Estas sentencias nos remiten directamente al artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, en la cual el legislador efectivamente aclara que el servicio de transporte aéreo es un servicio público de carácter esencial. En cuanto al segundo punto, el estudio de las diferentes sentencias que serán aplicadas como jurisprudencia por extensión son las que mencioné anteriormente, y los convenios de la OIT, que también serán tenidos en cuenta, toda vez que la OIT también en diferentes ocasiones se ha manifestado aclarando que el servicio de transporte aéreo es un servicio público de carácter esencial. Y frente al tercer punto, que es las pretensiones de la parte demandada y la contestación de la demanda por la parte accionada. Avianca, el representante legal de Avianca, en una de sus pretensiones solicita que se declare la ilegalidad de la huelga, toda vez que pues estos están vulnerando derechos de carácter fundamental, también están poniendo por encima el interés particular, por encima del general, y pues ellos, la empresa también manifiesta que pues ellos realizan viajes con personal que se encuentra enfermo, con niños que no tienen la protección de los padres y están bajo el cuidado de unos tutores. También manifiesta que transportan órganos vitales, también manifiesta que transportan víveres a poblaciones alejadas de difícil acceso, como lo es San Andrés Islas y en el Amazonas, en Leticia. Y bueno, también declara o solicita que se declare la nulidad del proceso por las nulidades que ya mencionó mi compañero Egidio. Y por la parte demandada,
ellos se oponen rotundamente a todas estas pretensiones, aduciendo que ellos actuaron sobre los requisitos que exige la ley para llegar a la huelga. Entonces, doctor, esta es mi parte, mi análisis sobre el problema jurídico. Ya sigue mi compañero Pablo o Nicole, creo. La que sigue. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Me escucha bien, doctor? ¿Sí me escucha bien? Sí, señor. Bueno, yo tomé, como lo decía mi compañero anteriormente, dos de los problemas en los cuales toma la Corte para declarar ilegal esta huelga, y pues mi compañero hacía un análisis muy somero acerca de esos problemas. Entonces yo pues hago un poquito más, como más profundo el estudio, y dentro de ese estudio encuentro la Corte que el testimonio de la señora Galicia Montero, la señora Adriana Galicia Montero, la cual es de atención al usuario mediante versión libre, declara que en el tiempo en que estuvo esta cesación de actividades, dejaron de hacerse 3.600 vuelos. No sé si es error en la sentencia al digitar o si fue realidad. Habla que afectó a más de 300 millones de personas. Entonces, no sé si es error en la sentencia o son 300.000 personas. Como lo decía mi compañero, afectó también el transporte de órganos vitales en algunos casos específicos. Afectó el tema con los menores de edad que estaban fuera del país porque sus padres tuvieron que pagar tutores y demás cosas. Afectó también en gran manera, como lo dice la Corte, a las personas de la tercera edad que también se encontraban fuera del país. En ese orden de ideas y bajo esa línea jurisprudencial, la Corte, siguiendo los lineamientos de la OIT, emanados en la legislación colombiana dentro del artículo 56, el derecho a la huelga, literal B, excepciones B o excepciones de la huelga, en casos de servicios públicos esenciales. Y en el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, habla también que se puede realizar la huelga salvo las excepciones de servicios públicos, servicios públicos esenciales nombrados por la jurisprudencia o bueno. En ese orden de ideas también la Corte señala la Ley 336 de 1996. Señala el artículo 5 y el artículo 68, donde aclara que el transporte terrestre, marítimo y aéreo es un transporte de servicio público esencial. Entonces, en ese orden de ideas, mucha jurisprudencia más hay al respecto, como por ejemplo también la sentencia C450 del 95, donde habla de que el transporte aéreo es de carácter, servicio de carácter esencial y de servicio público. La Corte se encamina en el sentido de que todo esto nos conlleva a una clara y tácita violación al artículo 24 de la Constitución Política, que es el libre derecho a la locomoción. Entonces, vemos como la Corte, de lo general, pasa a lo particular, que ese es este derecho fundamental. Y este derecho fundamental está dentro de los principios de efectividad de estos derechos fundamentales. Por eso, la Corte no lo puede pasar por pasarlo. En ese orden de ideas, como primer punto, la sentencia toma la ilegalidad de la huelga por lo relacionado en el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, donde prohíbe la huelga, donde afecte los servicios públicos de carácter esencial. Ya pasando al segundo punto, fue unos vicios que hubo en la celebración de la asamblea. En esos vicios voy a nombrar algunos. Mi compañera Nicole profundizará un poco al respecto.
Dentro de estos vicios que encuentra el legislador, es que cuando se celebró esta asamblea, al parecer un total de 700, miro la diapositiva, bueno, 259 personas fueron presencial a votar la asamblea. 410 fueron con representación, lo cual prohíbe el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. Para la votación de la huelga se necesita que el voto sea presencial, no delegados. Entonces, esa fue una de las pequeñas cositas que encontró la Corte, sumadas a otras dentro de esta asamblea, como por ejemplo, los señores que hicieron la asamblea, el presidente de la asamblea, escriben el libro y dentro de los testimonios que más adelante recoge la Corte, escriben el libro de que ningún empleado sindicalizado había estado en la reunión. Y mira, y la Corte observando los libros y los testimonios de varias personas que trabajaban en la empresa y no estaban sindicalizadas, asistieron, pero no las dejaron ingresar. Sin embargo, en el acta escribieron que ninguno se había presentado. Y así sucesivamente una serie de errores que la Corte más adelante va a materializar, doctor. Compañera Nicole, ¿me puede colaborar? ¿Está amable? Qué buena, Pablo, excelente. Gracias, doctor. Profe, buenas noches, ¿me escuchas? Un poquito de volumen, Nicole. Entonces me toca acercarme un poco, profe, Vale. porque parece que no me está sirviendo el micro. Listo, vamos. Bueno, profe, entonces yo voy a hacer referencia en este momento hacia la hiperdicta. Ya, pues, como sabemos que son unos argumentos complementarios que actúan de criterio auxiliar para la interpretación en este momento de la sentencia. Entonces yo, más que todo, pues me basé en los dichos de paso. Esto quiere decir, pues, que haciendo referencia a lo fundamental aquí para la decisión de la Corte, pues era la importancia de la locomoción de las personas. En este caso, pues, el servicio aéreo que estaba viéndose restringido por la decisión que había tomado Avianca en el momento de realizar su vuelo. Entonces, bueno, esto tenía pues mucho de largo como de ancho, porque tenemos dentro de esta decisión que ellos tomaron, como indicaban mis compañeros anteriormente, todos de alguna manera nos vimos involucrados, así no fuéramos pasajeros de Avianca, porque finalmente había un familiar que de pronto estaba esperando a otra persona, viajes o desplazamientos que teníamos que hacer por motivos de la salud, profesores, bueno, todos los ámbitos se vieron en cualquier momento, se vieron restringidos por la decisión de Avianca. Entonces veíamos pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos indicaba pues que toda persona tiene derecho a circular libremente y que no debe estar cohibido desde que esté el servicio. Y pues en este caso en Colombia hace mucho rato pues tenemos estas aerolíneas y sobre todo Avianca. Entonces contábamos con unos testimonios con los trabajadores de Avianca, pues que eran los que lo vivían a diario y que sabían qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que pasaba cuando un avión decidía parar y dejar de transportar a un familiar, a un padre, a un órgano vital el cual estaban esperando para salvar una vida. De esta manera, por todo esto, fue que se contempló que debía haber una garantía fundamental en cuanto al desarrollo del concepto de vida y de sobre todo mantener ese derecho que teníamos de la locomoción. Haciendo referencia ya a lo que hablaba mi compañero Pablo,
en cuanto a las nulidades dentro de el momento que se estaba haciendo la votación. Sí, obviamente se evidenció que pues esa fue otra de las causas por las cuales pues se declaró la ilegalidad, en cuanto a que no se tuvo en cuenta de que las personas que debían estar allí eran los dueños de su huelga, las personas que estaban afiliadas a este sindicato, y eran los que tenían que tomar las decisiones. Pero precisamente como parece que las decisiones fueron de unas personas específicas que no tomaron el consentimiento de sus compañeros, finalmente por eso todo pues se fue a la borda. Entonces, profe, creo que lo más importante para mí en todo esto, lo que yo puedo sacar como conclusión, es que siempre debe haber un análisis y sobre todo debemos estar muy bien asesorados para tomar pues estas decisiones que finalmente incluían a todo el territorio colombiano, a todas nuestros compatriotas. Sí, Nicole, es verdad. Y ese trabajo que ustedes acaban de presentar es un trabajo serio, es un resumen tan perfecto, porque es el análisis serio de un estudio, de una línea jurisprudencial, y específicamente se va a lo fundamental. No entran ustedes en hacer grandes debates, grandes comentarios, sino que se van a lo fundamental, y es ahí que esa parte tan sencilla como ustedes hacen ver la sentencia es lo que realmente a ustedes les va a llegar como conocimiento científico. No, yo sigo diciendo que por más temprano que se levante uno, no amanece antes. Ustedes son el ejemplo. No conocía a Nicole, a los otros 3 compañeros sí tuve la oportunidad, y ellos lo saben, que yo les expreso un enorme sentimiento de gratitud por el sentido de la responsabilidad tan grande. Yo te estaba extrañando, Julián. Doctor, estoy acá. Bueno, Nosotros no hemos seguido. Doctor. No hemos terminado. Adelante. Adelante, Julián. Te estaba haciendo la segunda. Bueno, adelante. Ok, doctor. Bueno, en conclusión, el tribunal resuelve declarar ilegal las actividades iniciadas por ACDAC. Y como segundo punto, previene a la empresa a no despedir a los trabajadores, cumpliendo pues lo dicho en el artículo 1 del decreto 2164 de 1959. En conclusión, doctor, pues los elementos centrales de la declaración de ilegalidad del cese de actividades de ACDAC se fundamentaron en 2 artículos que en el artículo 450, en los incisos A y D, el A nos habla de que la huelga es ilegal cuando se trata de un servicio público esencial, y el D cuando no se ha sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en términos previstos por la ley. Respecto al numeral A, el tribunal ratifica, ellos se fundamentan su fallo en la sentencia C033 de 2014 y la T987 de 2012, y las cuales ellas han reiterado del carácter esencial del servicio público aéreo, y que ellos nos dicen que prevalece el interés público que al interés particular. Por otro lado, el literal D, con esa tesis, el tribunal se fundamentó en los errores que ACDAC cometió al entrar en la votación, porque ellos supuestamente tenían 900
900 asociados y votaron 602, pero de estos 602, 444 eran representados. Entonces, y también porque ADAC no llamó, por ser un sindicato pequeño, ellos nos llamaron a todos los trabajadores de la empresa para las votaciones y asistieron 4 no sindicalizados y no los dejaron entrar a la reunión. Pues algo bueno y notorio también de la sentencia es de que el tribunal le previno, le sugirió a Bianca que no despidiera a los empleados que participaron en el cese de actividades. Doctor, en conclusión, pues este fue uno de los casos más sonados y representativos de las luchas colombianas en los estados judiciales. Aquí pudimos ver como un sindicato pequeño de una empresa grande se enfrentó a ellos para exigir unos derechos que pues no pudieron continuar y no les dieron lo que ellos estaban pidiendo, y esas peticiones no prosperaron. Algunos estaremos de acuerdo con el fallo, otros no. Lo único cierto es que aparentemente se tomó la decisión en derecho, y guste a quien le guste, pues los fallos judiciales hay que cumplirlos. Listo, doctor, gracias. Sí, los fallos en principio tienen unos términos para quedar en firme. Si no presentan los recursos, quedan en firme. Bueno, muchas gracias. Gracias a Laura Camargo por desconectarse, por favor. Es que esta no es su reunión. Está fuera de lugar. Gracias. Bueno, entonces intervino Pablo Emilio, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Pablo Bocanegra, Nicole Pérez. Espere, Egidio, gracias. Mucho gusto, doctor. Julián Osorio. Señor. Nicole. Y Diego Germán Rivera Bocanegra, ¿quién es? Yo, doctor. Diego. Listo, Dieguito. Gracias, doctor. Listo. Ahí quedaron todos en rojo, ¿se dan cuenta? Ahí quedaron todos ya. Nadie se nos va a quedar sin examen. Entonces ya todos quedaron marcados ahí con el examen. Muchas gracias. Mañana ustedes no asisten porque les tocará a los otros grupos, y nos vemos el martes para la papayera. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Gracias, profe, doctor. gracias. Gracias, doctor, muy amable. El grupo 14, por favor. Ya, profe, ya les anuncié. Gracias, Diego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Diana, bienvenida. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, Andrea, Ángela. Buenas noches, Buenas doctor. noches, mi doctor. Buenas noches. ¿Quién falta? Chaparro. Compañera Ángela Agudelo, el micrófono. Falta Jefferson. Por favor, prendan las cámaras. Prendan las cámaras, gracias. Jefferson, ¿dónde está? Mi doctor ya se está conectando, mi doctor. Ok, ya me comunico con el profe. Ya está ahí. Prenda la cámara, Jefferson. Andrea Bautista. Es que, ok, listo. Déjenme antes de que... Doctor, buenas noches, Jefferson Chaparro. Sí, gracias, Jefferson. María Eugenia se puede retirar. Estoy laborando, doctor. Oigan, señor. Ya, gracias. ¿Qué me dice Jefferson? ¿Estás por la calle? No, doctor, que para... Sí, señor, laborando, doctor. Yo laboro en Policía Judicial de la DIGEN, estoy por acá de comisión y estoy laborando en estos momentos. Bueno, listo. Déjenme, voy a hacer un control de legalidad y solamente me contestan presente para registrarlos acá. Por favor. Alexander Amaya. Presente, mi doctor. Buenas noches. Ángela Agudelo. Presente, doctor. Presente. Diana María Bautista. Presente, doctor. Buenas noches. Andrea Bautista. Presente, doctor. Son hermanitas, ¿no? Sí, señor. Y Jefferson. Sí, señor. Presente, estimadísimo doctor. Listo, ya tengo el control de legalidad. Entonces, ustedes tienen la palabra. Adelante. Bienvenidos. Mi doctor, ¿es tan amable de permitirnos, por favor, para compartir la pantalla de las diapositivas? Por favor, es tan formal. Listo. Listo, señor. ¿Listo, señor? Mi doctor, sí, señor. Doctora Angelita, ¿me ayudas a compartir la diapositiva, por favor? Pueden prender su micrófono. Ok, mi doctor. Doctora Angelita, micrófono. Sí, ¿me puedes ayudar con la diapositiva, por favor? Gracias. Es que dice que alguien lo está compartiendo, entonces no me deja compartir. ¿Ya? Dejen prendido el micrófono. ¿Qué le sale, Angelita? Es que el tiempo... Ya, listo, ya. Ya, listo. Bienvenido. Ok, gracias, mi doctor. Mi doctor, entonces nosotros vamos a presentar el análisis de la sentencia de derecho laboral colectivo, análisis de la sentencia de Aerovías de Continente Americano, Avianca, o sea, el sindicato de Avianca, de los trabajadores de Avianca contra Avianca prácticamente. Es que es un proceso muy largo, mi doctor. ¿En qué sentido? En que el sindicato de Avianca entra como un proceso, digamos, de cese de actividades, mi doctor. Y entonces Avianca lo toma para hacer un proceso siguiente. Nombres de las personas, Angelita, vamos bajando, por favor.
Mi doctor, el grupo está compuesto por Alexander Amaya, Ángela Agudelo, Diana María Bautista. Sí, señor. Ok. Gracias. Listo. Ok, mi doctor. Siguiente, Angelita, por favor. Listo. Entonces, mi doctor, viene la demanda de reconvención, que prácticamente es la que instaura como tal el sindicato de trabajadores de Avianca, mi doctor, contra Avianca, ya que el sindicato pues había entrado a un cese de actividades laborales y Avianca vio viable procedente generar una demanda contra el sindicato, supuestamente aduciendo que los trabajadores estaban en una huelga ilegal, mi doctor, como tal. Nosotros podemos observar que una de las partes de justificación que tuvo el sindicato como tal era que habían unos temas, digamos, mi doctor, de discriminación. ¿En qué sentido? Avianca directamente como empresa estaba generando a sus trabajadores directamente unos bonos, pero tenían unas condiciones, unos bonos especiales, mi doctor, pero tenían unas condiciones que estas estaban sujetas a que no podían ser parte del sindicato. Entonces era una forma, digamos, mi doctor, de decir, los que estén en el sindicato no son partícipes de este bono especial que manejaban como tal, entonces como tal estaban violando el derecho prácticamente al sindicato, a la petición de derechos que tenía este como tal, mi doctor. Mi doctora Angelita, siguiente, por favor. Tenemos el proceso de la instalación de audiencia pública, mi doctor, como tal constaba del proceso que ya se entró a revalidar si realmente la demanda que estaba instaurando Avianca como empresa contra el sindicato era procedente o no era procedente. Supuestamente, ¿en qué se estaba justificando Avianca, mi doctor? Que ellos tenían más de 8.000 trabajadores. Supuestamente las personas que firmaron el cese de actividades o el cese de actividades y el derecho a la huelga eran menos de 700 personas. Por lo tal, la Corte como tal declara improcedente e ilegítima la huelga. Pero nosotros vemos también, mi doctor, que habían varios agravantes en el mismo tema, mi doctor, como era el tema salarial. Claro está que el tema salarial correspondía, según el informe y lo que logré analizar, mi doctor, correspondía a menos del 20% de los salarios normales, digamos, en otros países de Latinoamérica correspondiente al sueldo que ellos tenían acá. Entonces eso era parte también de lo que se estaba solicitando en esa negociación, que no correspondían los sueldos para el trabajo que ellos estaban ejerciendo como tal. Siguiente diapositiva, por favor, mi doctora Angelita. Entonces, mi doctor, en el tema de argumentación de la demanda, ¿sí? El tema de argumentación de la demanda, volvemos nuevamente al mismo proceso, mi doctor. ¿Qué estaba haciendo el sindicato? El sindicato lo que estaba haciendo era informando su inconformidad con respecto a las variantes que estaban teniendo de la violación a sus derechos como trabajadores, porque no había una igualdad como tal. O sea, se estaba clasificando, bueno, usted pertenece al sindicato, entonces usted no tiene derecho prácticamente a ser partícipe de este adicional, que se llama bono especial, como tal lo argumenta la sentencia, mi doctor. Y el otro tema era el tema salarial. Habían dos cosas fundamentales ahí y el proceso, mi doctor Almete, que ya había entrado, que estaban en las audiencias pertinentes, pues supuestamente la Corte, la Honorable Corte, dice que era ilegal. Y se cae el proceso. Ya sigue mi doctora Angelita, por favor. Gracias, mi doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Avianca hace la declaración de ilegalidad de la huelga, ¿sí? Alegó que era un servicio público esencial. Según el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual hace alusión a la ilegalidad, que es un servicio público esencial, ¿sí? La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, se opuso a todas las pretensiones de servicio público esencial conforme a lo indicado por la OIT. En el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, la huelga o la solicitud de arbitramiento
serán decididos, dice que serán decididos dentro de los 10 días siguientes, mediante votación secreta, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o la asamblea general de los afiliados que supere más de la mitad de los trabajadores. Según la sentencia, la C858-2008, la suspensión de trabajo o paro colectivo de trabajadores debe ser declarada judicialmente a través de trámite preferente de primera instancia al Tribunal Superior, a la sala laboral. Ocuparse de los pronunciamientos de las altas cortes y también en la aplicación del precedente judicial, la doctrina probable, la jurisprudencia, por extensión. Y también nos hace relación el artículo 25 de la Constitución Política, que el trabajo es un derecho y una obligación social que debe gozar de la especial protección del Estado. Y en el artículo 38, el derecho colectivo de trabajo de libre asociación para el desarrollo de distintas actividades. Y también el constituyente de 1991 estableció como garantías para los trabajadores el derecho a la huelga, para flexibilizar las relaciones entre empresarios y trabajadores. Y encontramos en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo la huelga, que concluye que la huelga es un derecho de todos los trabajadores como mecanismos destinados para dirimir conflictos laborales, con excepciones de los servicios públicos. También dice que la huelga como suspensión colectiva temporal del trabajo, que busca mejorar las condiciones laborales, como lo ha expuesto la Corte Constitucional en la sentencia C-201 del 2002. Dice que es un equilibrio de justicia social, así como el respeto de la dignidad humana, materialización de los derechos del trabajador. Acá ya sigue mi compañero Chaparro. Chaparro, ¿me escucha? Ya le informo al compañero Chaparro. Pero no deberíamos de estarle avisando porque estamos en examen, él debe estar conectado, por lo menos debe hacer el mayor esfuerzo de evadirse de su servicio porque tras de que durante estas 40 horas seguramente no asistiría ni a una hora de clase y el día del examen tampoco aparece, pues grave. Dele paso a otro a ver si cuando él... Listo. Angelita, por favor, ¿me la ayudas a bajar a la diapositiva del servicio público esencial? Ya, un momento, por favor. Bueno, doctor, referente a los servicios públicos esenciales, como aprendimos en el transcurso del curso y como nos enseña la... Doctor, qué pena, con Jefferson se me ha ido. Ok, ya regresó el compañero. Lo estamos escuchando, Jefferson, es que su demora perjudica al grupo. Sí, doctor, es que tenía problemas de señal, bueno, dentro de las conclusiones y el hecho de la huelga, doctor, compañeros, fue donde
magistrado, la sentencia, pues tuvo a bien declarar pues ilegal esta huelga toda vez de que los declaraban la sentencia o el fallo a favor de Avianca, pues teniendo en cuenta de que se veían varios derechos fundamentales vulnerados para todas las personas que se utilizaban el servicio. Pues. Jefferson. Algo más porque solo ha dicho 2 palabras. Jefferson. No, me estoy tratando de comunicar con Jefferson, pero la señal de él está un poco distorsionada. Comuníquese con él y dígale que se ponga en posición de examen final porque así como está, la situación se está complicando para él. Bueno, vamos con Diana. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, ¿cuál es la suya? La otra, la que sigue, de ahí. Bueno, como le decía anteriormente, en lo que aprendimos en el curso y lo que nos enseña la sentencia, en cuanto a lo referente a los servicios públicos esenciales, que son los transportes por tierra, agua, aire, acueducto, telecomunicaciones, explotación, refinación y transporte y distribución de petróleos y sus derivados. Esta decisión no está solo en el estatuto laboral, también se encuentra reglamentada en otras normas del ordenamiento jurídico, como el Estatuto General de Transporte, la cual establece que la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación de interés general sobre el particular. El servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales. El transporte aéreo en esta sentencia nos deja ver que es un servicio público esencial, que se rige también por el Código de Comercio, señala que es un derecho fundamental a la libertad de locomoción, derecho a la libre circulación y la residencia. Angelita, ¿me la bajas a la otra, por favor? Ok. Esta decisión no es solo, bueno, lo que le ha comentado, no está solo en el estatuto laboral. El derecho a la libre circulación y la residencia trata de que el transporte aéreo, además de ser el servicio público esencial, pues está regido por el Código del Comercio. Esto se encuentra también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El derecho fundamental a la libertad de locomoción, movilidad y circulación se encuentra enmarcada dentro de una serie de disposiciones normativas nacionales e internacionales en virtud de las cuales las empresas prestadoras de este tipo de servicios están llamadas a prestarlo en forma permanente y eficaz. En conclusión, la sala advirtió que el transporte público aéreo es por mandato de ley un servicio público esencial, lo que significa que el mercado económico que le es propio está altamente intervenido por el Estado. Para la sala quedó claro que Aerovías del continente americano S.A., Avianca, realiza la prestación de un servicio de transporte aéreo según certificado de la Cámara de Comercio y emerge cuestionable afirmar que presta un servicio público de carácter esencial y en consecuencia le estaba vedado
a sus trabajadores desarrollar la huelga que estaban realizando desde el 20 de septiembre, por lo que indefectiblemente, en acatamiento con la Constitución y la ley colombiana, se declaró ilegal el cese de actividades por parte de los trabajadores. Andrea. Doctor, pues frente a las decisiones de estas sentencias, lo que yo pude interpretar es que se presentaron, las decisiones fueron en diferentes sentidos, pero sin embargo, todas amparan los derechos de los trabajadores. Se puede ver que en el tema de ACDAC, la Corte amparó los derechos de la asociación sindical y igual a los actores de la misma. Asimismo, también de los trabajadores que reunieron dicha organización para acceder al plan de beneficios PBB. Frente a ACAP, que era Avianca, y en similar sentido, también ampara los efectos, como estuve leyendo, intercomunis, que lo que leí, interpreté es que quiere decir que está amparando a terceras personas que no se vieron involucradas en esta sentencia. Los derechos a las asociaciones sindicales de los trabajadores que renuncian a dicha organización para acceder a los beneficios que le estaba prestando la empresa como tal. Asociación sindical también le da la igualdad al señor Guillermo Enrique Roballo Garrido de ACAP, y la Corte ordenó a la empresa Avianca que se extienda a los trabajadores sindicalizados o los beneficiados de la convención celebrada por la citada organización sindical los beneficios que establecieron en el plan voluntario de beneficios. Esto quiere decir que la Corte ordena que los beneficios sean para todos, tanto para los que están en el sindicato como los que no, porque en la sentencia lo que entendí es que estos beneficios se estaban haciendo como con una condición de hacer de que las personas que estaban en el sindicato renunciaran al sindicato para poder acceder a los beneficios. Y ya. Bien. Seguimos esperando a Jefferson. ¿Ya está listo? Sí, doctor, sí, señor. A ver, adelante. Listo, doctor. Mencionaba pues que la sala reafirma, la sala del Tribunal Superior, doctor de Bogotá, declara pues todo a favor de Avianca, toda vez de que se probó que la huelga era ilegal y procedente, ¿no? Entonces, pero tampoco, doctor, los trabajadores, por el hecho de la huelga, también hubo una protección para ellos en cuanto a no perder o ser su trabajo o ser despedidos de sus cargos solo por el hecho de haber convocado la huelga. Entonces también hubo una protección en cuanto a los trabajadores, y en cuanto a Avianca, pues falla a favor de la aerolínea, estimado doctor. Bueno, bien. Vamos a dejar de compartir la pantalla, mis queridos estudiantes. Listo. Entonces, ven aquí en la pantalla, se ve la lista del curso. Sí, señor. Bueno, Sí, mi doctor. ahí Sí, aparece señor. que todos están en rojo, que todos asistieron, que todos presentaron su examen. Mañana no es menester estar presente porque estamos en examen, entonces nos vemos el martes a la clausura. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hasta Usted luego, muy doctor. formal, mi Que esté doctor. bien. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.
El grupo 2. Ya, profe, ya me estoy comunicando con él. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Diego, compañeros. ¿Me escuchan? Compañerita, buenas noches. Buenas noches, compañerita. ¿Cómo estás? Sara, ¿me escuchas? ¿Acá con cámara? Chicos, ¿me oyen? Sí. Sí, compañera, con la cámara. La escucho. Ingrid, ¿me oyen? Sí, nene. Ya te quito Bueno. eso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé cómo quitarle a esto. Compañeros, ¿cómo están? Amigos y amigas. ¿Alguno de ustedes sabe cómo le quita esto que no se vea blanco y negro? No, ni idea. Yo creo que la cámara que se me dañó. Uy, María Eugenia, qué chusca. María Eugenia está arrolladora. Hola, don Fernandito. Compartimos pantalla, ¿no? Sí, vela compartiendo, yo creo. A no ser que el doctor no me nos... deja. No, toca esperar que el doctor llegue. ¿Está haciendo frío o tengo nervios? Sarita, estás muy bonita, amiga. Sara y Ingrid están bonitas. A ver qué Fernanda. ¡Ay, gracias por lo que me toca! No, yo no me he ni maquillado, amigos. Pero bueno. ¿Qué tiene en mi contra, María Eugenia? Buenas Ah, no, tardes. Julie también. Acá Hola, somos doctor, un grupo de mujeres Buenas bonitas. noches, profesor. Silencio, por favor. 5. Bueno, voy a llamar a lista para que por favor Sara, Daniela. Presente, doctor. Bexy, Juliet. Presente. Presente, profe. Ingrid, Joana. Presente, profe. Fernando Arevalo. Presente, doctor. María Eugenia Castellanos. Buenas noches, presente, doctor. Listo. ¿Pueden ver el listado que tengo acá del grupo 2? Sí, señor. Ok. Ahí quedan ya entonces todos registrados con la asistencia al examen. Bienvenidos. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pueden ¿Nos empezar. permites compartir Señor, pantalla?
¿Qué dices? ¿Ya? Sí, señor. ¿Ahí ven, compañeros? Sí. Sí. Correcto. Bueno, entonces, profe, nosotros hicimos el análisis de la sentencia, pero lo hicimos un poco más a fondo de lo que es la sentencia, es decir, no hicimos un chorro de páginas escribiendo todo lo que es, porque pues todos no la hemos leído, sino que enfocamos más en de qué se trata la sentencia y pues cuáles fueron las cosas importantes que nos dio. Entonces yo no voy a leer, sino voy a hacer como una breve introducción para llegar a la conclusión que cada uno vivimos. Adelante. Entonces, en este caso, pues, los conflictos, lo primero que hay que tener en cuenta es que la sentencia nos dejó muy claro cómo se deben de tramitar los conflictos laborales para no ir a la huelga. Es decir, antes de llegar a la huelga se debe de cumplir ciertos pasos determinados, que es pues presentar el pliego de peticiones, hacer las peticiones por medio de sindicato, hacer una convención colectiva entre las partes y en su defecto, si no se logra una convención, llegar al laudo arbitral pronunciado por un tribunal de arbitramiento. En dado caso de que ninguno de esos pasos permitan que se llegue a un acuerdo, ahí sí se debe ir a la huelga. Siempre hay que tener en cuenta que las partes deben de llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a los arbitrios, porque pues eso dilata un poco el proceso y pues genera como lo que pasó con Avianca, que fue que dilató el proceso y al final no se llegó como a mucho, a pesar de que ellos no tomaron el tema de los arbitrios en cuenta. Esta etapa es un acuerdo directo que lo concede la ley, y es en aras de que el conflicto no se prolongue indefinidamente y de minimizar los daños que este ocasiona. Es decir, es en aras de que el sindicato pueda continuar y pueda pues buscar ese pliego de peticiones que se dé lo más rápido posible, porque pues los empleados, por eso es que pedimos algo a los empleadores. Por eso fue que este sindicato, que es ACEDAC, realizó este pliego de peticiones que pues como sabemos no se dio a cabo. No se cumplieron sus peticiones y por eso ellos llegaron a la huelga. La huelga fue declarada ilegal porque, pues como lo sabemos, eso fue un caso muy particular. Antes de llegar a las conclusiones, pues fue un caso muy particular, no solo por la importancia económica y por las consecuencias para la ciudadanía, sino porque se realizó de manera irregular al no seguir el procedimiento, como habíamos hablado, que indica la ley. Durante esta etapa de arreglo directo no se logró un acuerdo entre Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y es por esta razón que debía convocarse un tribunal de arbitramiento que resolviera los puntos aún en discusión. Ese paso fue el paso que ellos se saltaron y que no licitaron. Luego de esto vemos que también se declaró que la huelga es ilegal porque el servicio aéreo lo declaró el tribunal como un servicio indispensable, como un servicio esencial, y se basaron sobre todo en las jurisprudencias anteriores, y aparte de esto se basaron en que Avianca lleva el 80% de los víveres, órganos, servicios de salud, etcétera, a San Andrés y el 50% a Providencia. ¿Sí? Entonces, como lo hablamos con mis compañeros, no se puede enviar habichuelas por barco porque pues por barco van a llegar podridas. Entonces, pues por eso se declaró que es un servicio esencial. En este sentido, el tema de la huelga fue declarado ilegal. Adicional a esto, pues resaltamos como esta frase que nos pareció muy importante que indicó el tribunal, y es que la huelga constituye un instrumento de vital importancia en el marco de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, toda vez que sirven como medio legítimo de presión para alcanzar mejores condiciones de trabajo y de esta manera un equilibrio y justicia social, así como el respeto de la dignidad humana y la materialización de los derechos del trabajador. Fue uno de los puntos que más nos pareció importantes. Por otra parte, pues la disputa comenzó en el 20 de septiembre de 2017, donde Avianca interpuso una demanda para declarar ilegal esta huelga ante el Tribunal Superior de Bogotá. Este se pronunció muy pronto y declaró esta ilegalidad. Entonces, pues ahí se terminó esta etapa de acuerdo directo hasta el momento que el tribunal falló. Es decir, fue un tiempo largo. Si bien el tribunal se pronunció rápidamente, siempre fue un tiempo largo de huelga y generó muchos
inconvenientes económicos a Bianca. Por otra parte, pues los magistrados declararon los magistrados en su inicio devolvieron la copia porque declararon que no era una copia fiable. Entonces, por eso también hubo un atraso en el momento de dar una respuesta. Además, se explica que hubo una demora en la solución del conflicto que se debe a otros inconvenientes importantes que se han presentado en el proceso, como el que acabo de decir. La decisión del Ministerio de Trabajo de convocar al Tribunal de Arbitramiento después del fracaso de su propia mediación no fue aceptada por el sindicato, es decir, el Ministerio del Trabajo propuso al sindicato, que es ACEDAC, realizar la solicitud del Tribunal de Arbitramiento, ellos mediaron y el sindicato tampoco lo aceptó. Y por otra parte, el sindicato no eligió un representante legal, por lo tanto lo eligió el Ministerio del Trabajo, que ese también renunció, lo que también retrasó el proceso. Entonces, en ese momento ya se encontraban designados los 3 árbitros y ahí se estaba esperando el tribunal pues que comience a funcionar y finalmente a avanzar a la solución del conflicto. En este caso, eso fue básicamente lo que nosotros colocamos a grandes rasos y pues por eso la huelga fue declarada ilegal porque no se cumplió con el proceso que se debía cumplir porque era un servicio esencial. Y aquí ya llegamos a las conclusiones que nosotros pues colocamos, que me parece a mí que es como lo más importante a recalcar, pues que es lo que su merced nos indicó que debíamos hacer con respecto a lo que hemos visto a lo largo del proceso. Entonces, Fernando, si quieres continúas. Bueno, correcto, profesor. En estas conclusiones, pues nosotros tuvimos muy en cuenta lo que era cómo podemos nosotros iniciar una huelga sin perjudicar a los demás, o sea, a terceras personas. A esas terceras personas una huelga los perjudica al 100% porque también les daña su parte económica y laboral. Entonces, en conclusión, la huelga es un derecho. Es el derecho que exigió desde un principio lo de la asociación ADDA, que fue un pliego de peticiones, ya que digamos, su proyecto de vida en cuestiones laborales y económicas fueron muy disminuidas, ¿sí? Pero realmente el apoyo en sí global de todos los que estaban afiliados no fue el apoyo del 100% para la huelga. De 8.000 y pico de empleados, únicamente habían sindicalizados 900 aproximadamente. De esos 900 votaron casi 200 algo de afiliados. Entonces, eso también trajo mucha imparcialidad hacia el apoyo de la huelga. Bueno, en el momento podemos también recalcar que la unión hace la fuerza, pero ahí casi se desprendió de que no hubo casi unión entre los grandes sindicatos para hacer una verdadera huelga, porque así como nos habían enseñado que una persona, 2 personas, 3 personas pueden influir, pero si solamente una sola persona va a protestar por sus derechos, pero no tiene la unión, pues obvio que la huelga prácticamente tiende a quedar nula. También hay que empezar diciendo que se tuvo en cuenta que habían unos terceros, porque la Corte nos dice que la palabra interesante que es la coadyuvancia, que hay unos terceros que estaban viendo afectados por la huelga, que eran las empresas de petróleo, la CUB y demás. Entonces, en la primera sentencia se hace en cuenta eso porque las empresas como Findetrasson, también Sintra Ednes, Sintra Unicol y otras, no me acuerdo bien, eran como 6 empresas globales que eran para apoyar directamente a la ASAP, ¿sí? A la asociación de ADDA, que es la Asociación de Aviadores, ADDA. Es la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ADDA. Bueno, también hay que tener en cuenta
que Avianca dispuso como línea de no concertación, demandó la huelga, demandó a la ADA, y a la ADA automáticamente contrademandó. Entonces, esas demandas y contrademandas empezó como a ampliar más el plazo y empezaron ese arreglo no directo, sino propiamente tuvo que haber un tercero, que fueron la conciliación por las MACs, que son soluciones pacíficas de conflictos que había que tener en cuenta. Eso también fracasó. Bueno, otros conceptos importantes que nos deja de enseñanza, digámoslo así, este proceso, hay que descubrir algo muy interesante. Nosotros como estudiantes, al leer esta sentencia, no conocíamos realmente que había un código procesal del trabajo y seguridad social. Ese código, pues yo nunca lo había visto ni lo había escuchado. Leyendo esa sentencia, ahí había unos artículos que hacen relación a este código y asimismo, buscando esos códigos, las definiciones de esos códigos, aprendimos que hay una nueva ley, ¿sí? Fernando, perdóneme un segundo. Señor. Ustedes en estos cuatro periodos académicos, ¿cuántos derechos han visto? Pues hemos el Código Civil, Código General del Proceso. No. ¿Cuántos códigos, cuánto derecho laboral han visto? Yo lo he visto 2 veces. A ver, de las señoritas que están ahí. Señor. ¿Qué derecho laboral han visto? Derecho laboral individual y el que estamos viendo actualmente, doctor, que es el de sindicatos. Pues básicamente lo que es el de procedimiento de trabajo, sí, efectivamente sí lo hemos visto. Muy seguramente lo que yo creo a lo que se refiere Fernandito es a que él no conocía como tal el Código de Seguridad Social, que va más enfocado como al tema de la ley 100 y todo ese tema, que ese sí, pues en mi caso tengo un poquito de conocimiento porque soy enfermera. Perdóneme, Ingrid, la pregunta es, porque es que me asalta lo que Fernando está diciendo. Ustedes en los 4 periodos, en los 4 semestres que llevan, ¿cuántos códigos laborales han visto? Me dicen que solamente el individual y este. Sí, señor. Código sustantivo del trabajo y derecho laboral. Este colectivo. Sí, señor. Sí, entonces les hace falta el procesal laboral, que es donde les van a enseñar todo lo referente a hacer las demandas y cómo funcionan los procesos en los juzgados. Tiene toda la razón, Fernando. El otro tema que Ingrid dice es una asignatura que se llama, textualmente se llama así, seguridad social. Se llama así, seguridad social. Entonces tienen toda la razón, pero pues ustedes también deben entender que así está construido el pensum académico. Entonces, más adelante, seguramente en el próximo módulo, o no sé, 2 módulos adelante, tendrán que ver el procesal laboral. Adelante, Fernando. Sí, señor. Entonces, este nuevo código nos abrió un poquitico más la visión para cómo se contemplan, cómo funcionan los sindicatos y sobre qué normatividad están manejando, tanto la parte de estructuración laboral como la estructuración, digamos, de cómo manejar el sindicato colectivamente. Más o menos eso fue muy importante, este código, haberlo podido yo interpretar, conocer, y esto es la enseñanza también que nos deja en estas conclusiones la sentencia.
Lo otro, pues, de pronto lo que ya hemos visto con nuestros compañeros, que fue la pérdida total que tuvo el sindicato, la multa que tuvo también el sindicato y las consecuencias que tiene el sindicato a través de que ahí nombran como la pérdida jurídica, las multas, que eso es un decremento patrimonial para el sindicato, y más o menos nos basamos en esos pequeños conceptos, como no decir tanto el articulado, sino decir esto es lo que pasa, esto es lo que no pasa. Eso más o menos tratamos de decir prácticamente en nuestras pequeñas conclusiones. Doctor. Bueno, yo quiero hacer una pequeña acotación, Doc, en cuanto a que nosotros en parte no nos encontrábamos de acuerdo. Que si bien es cierto las aerolíneas son un servicio público, de igual manera estábamos viendo que se estaba violando el derecho a la huelga, ya que si el servicio aéreo existen más servicios, o sea, si existía un servicio aéreo que era en ese momento Avianca, también existían más servicios. Por lo cual para nosotros la posibilidad de hacer la huelga futuro, pues obviamente como que en esa ocasión, o sea, para hacer otra huelga de esa misma calidad que se realizó en su momento, que fue gigante y fue un hito muy grande para el país, pues posiblemente nosotros no la podríamos realizar. Digo nosotros en el sentido de que las personas que estén allí no las podrían volver a realizar nunca más. No recuerdo, se me olvidó el pedacito. Bueno, por otra parte, se debe destacar que el derecho a la huelga es un derecho inherente a nuestra personalidad, que la Constitución la protege y que no debemos desconocer que existe un camino antes de iniciar la huelga y que no se debe saltar ningún paso para que pues no le suceda lo mismo que les pasó al sindicato de Avianca. Continúa Juliet o María Eugenia. Bueno, buenas tardes. Bueno, doctor, yo más o menos le quiero hablar de que la Corte se basó, si bien es cierto que el artículo 39 habla de que los sindicatos se pueden crear libremente sin la intervención del Estado, la Corte se basa en el artículo 56 que dice que las empresas esenciales no pueden conformar, no pueden hacer huelga. Entonces, por esto, y por la ley 336 de 1996, que esta norma y esta ley tienen una conexidad entre norma y jurisprudencia para poder declarar, se basa en eso la Corte, para poder declarar que, y en el artículo 56, que allí dice que no se puede, no pueden hacer huelga los sindicatos que sean esenciales. Entonces, por esto en esto se basó la Corte y prácticamente declaró nula la huelga, la declaró inconstitucional, no la declaró desierta. Entonces, la declaró ilegal, y debido a eso, pues se perjudicó enormemente a Avianca con un decremento, como una desfavorabilidad rentable en el dinero que ingresaba por la falta de ventas y todo esto, esos perjuicios que se llevaron a cabo por la huelga, que eran de 2.5 millones de dólares más o menos. Y en eso hicimos también como énfasis, estudiamos también todo eso y también sacamos una conclusión que estábamos de acuerdo que la Corte le hubiese como dado esa observación, a las empresas de que por favor no despidieran los pilotos, los sindicales, pero Avianca no lo hizo así, despidió al señor Hernández, que era el del sindicato, el presidente del sindicato, y despidió a 19 más. Luego seguiría despidiendo, que no sé en qué irá eso. Esta es mi conclusión, doctor. Esperaba más de María Eugenia en la conclusión.
fue muy limitada. No, pues tengo hartísimo, doctor, pero estamos realmente... en examen final. Estamos Sí. en examen final. Y es aquí el momento donde los estudiantes deben de pronunciarse en el examen final, no en la clase, porque en la clase la gente quiere asumir el papel de docente, pero es aquí en el examen final, de acuerdo al estudio que hicieron, qué es lo que tienen que expresar. Pero... Pues más o menos lo que tengo así de conocimiento, de acuerdo a lo que leí todo eso, es que pues era un grupo minoritario y que la OIT no, les decía a ellos, les aconsejaba o les de que ellos debían irse por un arbitramiento. Entonces, eso es lo que le aconseja la OIT, pero sin embargo la OIT no está de acuerdo de que ellos se traten como un grupo esencial. Basado en eso, y la Corte también le dice que cuando son grupos minoritarios se deben basar en el laudo, en el arbitraje, más o menos así. Bueno, esta huelga hubiese tenido otra connotación si todos los 8,000 trabajadores se hubiesen unido, hubiesen cambiado la historia de la huelga que hizo Avianca, del sindicato. Y si se hubiesen apoyado con todos los trabajadores, o por lo menos más de la mitad hubiesen apoyado, otro sería el cuento, otro sería la historia. En sí, ellos hablaban de buscar, porque ellos estaban como en desacuerdo con que los aviadores, los pilotos de otros otros lados ganan de $2 millones para arriba, mientras que aquí no se ganan prácticamente ni siquiera la tercera parte. Entonces, de eso están hablando, de la igualdad de derechos de pilotos, o sea, porque son colombianos no les van a pagar. Ellos exigían un pliego de que, entonces Avianca se basó que ellos lo que estaban exigiendo era que llevar la familia a pasear, que tantas cosas que exigía el sindicato ahí, pero en realidad lo último, Avianca le decía, no, mire, porque ya sabía que ellos iban a ganar por lo de la especialidad, de lo que eran servicios especiales. Entonces ellos ya tenían entonces ya trataban el sindicato, mejor dicho, a los machetazos. Iban con la ministra de Trabajo un día hasta la medianoche, no llegamos a acuerdos, bueno, si no toma, y este presidente de Avianca, que era el señor Efromovich, entonces él les decía, mire, háganlo por sus familias, tomen sus puestos, devuélvanles al trabajo y les vamos a perdonar, no los vamos a despedir absolutamente nada. Les daban como ese ultimato, y ya eran ultimatos, pero no dejaban que en sí ellos pudieran no llegaban a acuerdos de sueldo, de mejor salario. Bueno, ellos a lo último, el sindicato estaba pidiendo, quitando unas cosas que no eran tan esenciales ahí y yéndose por menos cosas, pero pues la verdad no sé qué pasó ahí con ese asesoramiento de ese sindicato. Bien. Muchas gracias, Bueno, María Eugenia. Sí, señor. Entonces les voy a pedir el favor que dejen de compartir. Doctor, nos falta todavía la conclusión de Juliet y la mía. Pero es que tú, Sara, te llevaste todo el tiempo del examen. Estaba explicando pues como todo para llevarlo al final, pero... Juliet, entonces adelante. Bueno, profe, pues voy a dar una conclusión pequeña, puesto que ya mis compañeros... ¿Sí? La suya. Bueno, la verdad es Léala, que simplemente con respecto... léala. Bueno, no sé ni dónde está ahí en la diapositiva. Lo que sí mi conclusión fue que yo no estaba de acuerdo que por ser una empresa, bueno, de servicios públicos, digamos que no les den el derecho a como otros sindicatos, ¿sí? Que porque es un servicio, ¿cómo se dice? Esencial. Sí, ¿Por qué no busca su conclusión en el trabajo y la lee? Y en el siguiente, porfis.
O el que tenga las diapositivas en la siguiente. Porque empieza a improvisar y de pronto le queda mal. Acá es, bueno, es el último, Juliet. Bueno, muchas gracias. Bueno, en parte no nos encontramos de acuerdo debido a que si bien es cierto que las aerolíneas son un servicio público, se viola el derecho a la huelga, ya que si es por el servicio aéreo existen más servicios, como lo indica el sindicato en el momento de la contestación de la demanda. Adicional a esto, no se habilita la posibilidad de hacer huelga a futuro y es posible que por medio de un tribunal de arbitramiento no se accione al empleador como lo hace la huelga. O sea, ellos tuvieron que llegar a este punto porque, bueno, llegan al punto de la huelga porque por otros medios no se llegan a unos arreglos en común. Y no estoy de acuerdo que por ser un servicio esencial no tengan derecho. Eso es. O se les limite también mucho. Bueno, profe, y por último, en conclusión, el grupo lo que concluye... Solo tiene 2 minutos. Sí, profe, voy a ser rápido. Es que, como lo vimos en la película que su merced nos puso a ver, que es La Sal de la Tierra, lo vimos acá. Y es que a pesar de que no se les cumplió el pliego de peticiones y a pesar de que no se declaró legal la huelga, esto sí marca un hito para la humanidad porque ha sido la huelga más larga que ha tenido el tema de pilotos en todo el mundo. Aparte que hizo que la empresa perdiera mucho dinero y ellos lo que estaban diciendo es que por ser trabajadores no se puede desconocer que el tema económico también infiere también en sus familias, que es lo que a lo largo de la historia han hecho los sindicatos. Entonces, eso fue lo que más importante nos pareció, y es que seamos de empresas aéreas o de empresas esenciales o no esenciales, esas huelgas sí marcan un hito y marcan una historia y marcan un precedente para futuro, y esa es la idea de estudiar el laboral colectivo, y es demostrar que por este medio sí se puede coaccionar al empresario para que nos dé los derechos que en la Carta Magna están escritos, que están escritos en el Código Sustantivo del Trabajo, pero que aún así nos vulneran. Esa era la conclusión. Sí, está bien. Y yo invito a Juliet para que allá en sus ratos libres haga una investigación sobre los servicios esenciales antes de decir que no está de acuerdo, porque la Constitución Política de Colombia es la ley de leyes. Le quiero decir en términos generales que la Constitución no se equivoca, porque ellos no están para vulnerarle los derechos a los individuos. La Corte Constitucional es la que defiende los intereses de los individuos. Entonces, que un individuo no esté de acuerdo porque va a favorecer a los otros, pero la Corte no se equivoca en los términos de, por ejemplo, cuando van a sancionar una ley presidencial, el presidente de la República lo primero que hace antes de firmar es pasarla a la Corte Constitucional para que ella revise si ese decreto que va a salir ya hay un decreto igual, si vulnera los derechos fundamentales de los individuos, y si no, y si así es, le sugiere al presidente que ese decreto debe regresarlo al Congreso de la República para que lo devuelvan. De modo pues que estos temas son tanto de largo como de ancho, pero vale la pena no hacerle un concepto a priori, porque ustedes como profesionales del derecho siguen construyendo conocimiento científico de baja calidad, y eso es lo que les hace daño más adelante. Muchas gracias por la participación. Nos vemos el martes. Muchas gracias. Y bien sea el momento para agradecerle su conocimiento, bueno, porque hemos aprendido. Gracias, María Eugenia. Dios lo bendiga. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctor, muy amable. Hasta luego, gracias. Gracias. El siguiente grupo, por favor. La nota, por favor, doctor. El martes nos hablamos. Ok, sí, señor. Gracias.
La nota, por favor, cuando el trabajo ha sido como regular. Es que la demora en que la gente entre al grupo nos está matando. Ya, profe, ya están ingresando. Buenas noches. Don Mantilla, buenas noches. Don ¿Cómo está? Jaime. Buenas noches. Nino, buenas noches. Por favor, las cámaras prendidas, gracias. Voy a llamar la lista, por favor, estén pendientes. Ávila Segura. Presente, profe, buenas noches. Buenas. Cruz Vázquez. Cruz Vázquez. ¿No está? Sí está. De Oliveira, Jessica. Jessica. Presente, profesor. Presente, profesor. Presente, profesor. Chester de Oliveira. Mantilla Tolosa. Buenas noches, doctor. Presente. Omitar. Estaba ahí pendiente. Salamea. Jaime, buenas noches, doctor. Jaime, buenas noches. Definitivamente Cruz Omar no está. Profe, él está en el grupo, incluso estábamos hablando, tal vez no se ha podido conectar, pero él estaba ahí, estaba con nosotros hablando, estábamos repasando. Jaime, ¿le escribiste? ¿Y cómo le hacemos? Porque si no hace presencia al examen. Ya les estoy escribiendo, profe. Esperemos que aparezca y si no, adelante. Ustedes pueden presentar el examen. Adelante. Ya, profe, ya ingresó, profe. Pero no lo veo. Omar, el profe te llamó. Buenas noches. ¿Y la cámara? Buenas noches. ¿Y la cámara? Doctor, ya trato de entrar por el celular, me está molestando la cámara. Ya trato de entrar por el celular. Adelante, muchachos, te presenten el examen. Listo. Vale. ¿Empieza? Sí, dale, Jaime. ¿Ya pueden compartir el trabajo? Profe, ¿será posible que usted nos colabore? Es que todos estamos conectados desde el celular. No, Por favor. ustedes tienen que presentar su trabajo. Es el trabajo de ustedes, no el mío. Su correo está. ¿Será que nos puede colaborar? Es que desde el celular no podemos proyectarlo. No, niños, es que el trabajo es de ustedes, no mío. Yo estoy solo calificando, yo no tengo abierto el correo ni nada de eso. Doctor, ¿y podemos ir mirando el PowerPoint y le vamos leyendo? Mirando cada uno. Quiero ver el trabajo, quiero ver la presentación, qué fue lo que hicieron. Usted lo puede, Ya un momento, regálenos 2 minuticos y cuadramos. usted lo puede pasar, Omar, páselo. Es que también estoy desde el celular, doctor. Ya parece que hay una colaboración. Veo que hay mucha
improvisación en ese grupo. Profe, es que no sabíamos que teníamos que presentar las diapositivas, entendíamos que eran las conclusiones. Escúcheme, tienen que presentar un examen, tienen que estar preparados. Bueno, Diego, entonces ellos no presentan el examen, quedará aplazado para mañana porque en esas condiciones no podemos por el derecho a la igualdad. Entonces, que se presente el grupo 3, por favor. Ya, doctor, ya, si quiere me da entrada y yo le puedo compartir. Ya, profe, ya don Jairito Mantilla ya le puede dar entrada. Ya. Mire a ver si ahí puede A entrar. ver, con video. Sí, ya, doctor, ¿me ven? Jairito ya lo está ingresando. Compartir pantalla. Muy relajados. ¿Usted ya puede compartir? Ya, sí, doctor. ¿Ya me ven? No, el del trabajo no. Compartir. Ya está compartiendo, compañero, ya está compartiendo. Acá ya se está actualizando, don Jairo. Ya. Ya, listo. ¿Me puedo salir de este para no... Bueno, doctor, buenas noches. Primero Buenas que todo, noches. discúlpenos por el pequeño inconveniente del computador. Realizamos el análisis de la sentencia 294/2017. Bueno, los estudiantes ya creo que los conocen. ¿Y de qué trataba la sentencia? Básicamente fue de la huelga de algunos pilotos de Avianca que están agrupados en la asociación ACDAC. La Corte Suprema de Justicia declaró la ilegalidad de esta huelga y puso en tela de juicio el derecho de asociación sindical y huelga en Colombia. En el fallo de primera instancia, el Tribunal de Bogotá declaró la ilegalidad del paro de ACDAC. No entró a analizar las razones por las que ellos estaban haciendo esta huelga, sino que se limitó a verificar el procedimiento para declarar la huelga, si cumplió o no cumplió los requisitos. Lo primero que determinó, que sentenció, es que no podía ser convocada porque, según un fallo de la Corte Constitucional, el transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial y su suspensión puede poner en riesgo la salud, la seguridad y la vida de la población. Bueno, yo quiero que otro compañero comparta. Sí, ya cambiamos. ¿Quién sigue? Bueno, la segunda razón que tuvo la Corte Suprema fue para declarar esta huelga ilegal era que estuvo mal convocada. Del fallo, los trabajadores debían observar el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, que precisa que una huelga debe aprobarse mediante votación de la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados o al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores. Según el fallo, no tuvieron en cuenta esas mayorías. A la asamblea solamente asistieron pilotos afiliados de la ACDAC, que son más o menos, fueron como entre 700, 702, pero Avianca tiene 8.450 empleados, por lo que debieron votar a favor más o menos 4.000. El argumento de ACDAC frente al tema de la mayoría válida para votar en la huelga es que se trata de un sindicato que solo agremia pilotos. Por tanto, la decisión de la huelga fue legítima, ya que el voto de la mitad más uno de ellos, de los pilotos. Recordemos el artículo 444. En decisión la mayoritaria, la sala laboral determinó que para adoptar la huelga los trabajadores debían seguir las reglas de las mayorías establecidas en el artículo 444, que dice, mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. En este caso, por tratarse de un sindicato de industria y con carácter minoritario, en el ámbito de la empresa, la decisión le correspondía a la mayoría absoluta de los trabajadores y no exclusivamente a los afiliados de la organización sindical. Omitar, ¿quieres continuar? Sí, gracias. La decisión de la Corte ratifica lo dicho por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá.
el 6 de octubre de 2017 y declara la ilegalidad de la huelga de los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Igualmente, existen algunos temas relevantes. Para la Corte, se trató de un sindicato de industria y con carácter minoritario, por lo que la decisión le correspondía a la mayoría absoluta de los trabajadores de Avianca y no solo a los que están afiliados al sindicato de aviadores. En este sentido, el Alto Tribunal ratificó la condición esencial del transporte aéreo y advirtió que, de acuerdo con la doctrina, en este caso se basaron en una doctrina de la Corte Constitucional, los organismos de control y la Organización Internacional del Trabajo, la definición de los servicios esenciales depende de las condiciones propias de cada país. Con fundamento en los literales A y D del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, estos literales señalan que la suspensión colectiva del trabajo es ilegal cuando se trate de un servicio público y cuando no haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores. Muy bien, Omar. Bien presentado. ¿Quién sigue? Jairo Mantilla, doctor. Buenas noches. Adelante. Bueno, respecto a los salvamentos de voto que encontramos ahí en la sentencia, pues nosotros como trabajadores nos vemos pues, como respaldados en ese sentido, porque pues este conflicto laboral entre Avianca y el fallo de la Corte en el salvamento se dice que no analizó ni tuvo en cuenta lo que había detrás de este conflicto, como los incumplimientos de la empresa con los pilotos y sus demás trabajadores. La sala, la mayoría calificó como esencial un servicio que claramente no tiene ese carácter, aún en contra de las decisiones de los órganos de control de la OIT, que expresamente ha señalado que la actividad de los pilotos de líneas aéreas no es esencial. Desatendió el reconocimiento de sindicato gremial que de buena fe hicieron las partes con las convenciones colectivas del trabajo. La magistrada Clara Cecilia Dueñas impuso al sindicato dos requisitos, manifiesta que impusieron dos requisitos de imposible cumplimiento, ¿sí? Que la votación de los pilotos fuera presencial y contara con el, y también no permitieron que contara con el apoyo respectivo de la CUT. Bueno, la lucha sindical y sin fin el último de conjugar el desarrollo económico de la justicia social y hace que el derecho de la huelga en Colombia sea un simple recurso retórico, carente de sustancia. Ok, déjelo hasta ahí. ¿Quién sigue? Jessica, ¿quién sigue? Sí, profe, yo sigo con las conclusiones. Adelante. Bueno, como primera conclusión, encontramos que no está definido taxativamente cuáles servicios públicos tienen la calidad esencial y que, por tanto, deben estar exentos del ejercicio del derecho de la huelga. En la decisión, la sala mayoritaria calificó como esencial un servicio que claramente no tiene ese carácter, aún en contra de las manifestaciones de órganos internacionales como la OIT, que expresamente han señalado que la actividad de los pilotos de líneas aéreas no es esencial. En la huelga que realizaron los pilotos no se colocó en riesgo ni la salud, ni la vida y la seguridad de las personas, más aún, y como se ha visto a lo largo de esta pandemia, el transporte aéreo y terrestre de pasajeros no resultó ser un servicio esencial, pues se paralizaron por varios meses
y el país pudo resistirlo. Entonces, como segunda conclusión, encontramos que se presentó un grave problema en cuanto a la votación que se llevó a cabo para declarar la huelga, pues los jueces sentenciaron que el sindicato debía contar con los votos de la mitad más uno de todos los 8.540 trabajadores de Avianca, y no solo de los agremiados en el sindicato de pilotos. Esto es una exigencia totalmente restrictiva y que deja a los sindicatos en dificultades para que sus integrantes puedan llegar a un consenso para elevada cantidad de personas que se requeriría para ejercer su derecho constitucional. Bien, Todas Jessica. estas Jessica, exigencias- déjelo hasta ahí. A ver, Jaime creo que es el que termina, creo que es el que hace falta. Jaime. Don Orlando es el que hace falta. Don Orlando, profe. Jaime Salamea ya participó. Orlando ya. Somos 5. Ya Ya participamos todos, profe. todo, profe. Ok. Vale la pena que Jessica le dé una mejor lectura al tema constitucional y al tema del Código Sustantivo del Trabajo, porque es que aquí en nuestro castellano, cuando nosotros nos comemos una palabra, se tergiversa todo el concepto. Entonces, hay que definir que el servicio público, el transporte aéreo, es un servicio, es un servicio esencial. Así lo tiene catalogado la Constitución Política de Colombia y el Código Sustantivo Laboral. Entonces, yo entiendo que es la combinación de su portugués con el castellano, de pronto puede incidir, pero le ruego que atine en ese tema para que por lo menos el concepto quede bien definido. Señoras y señores, muchas gracias por la presentación. Nos vemos el martes. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, compañeros. Gracias, Diego. Gracias, Bueno, Diego. sí, señor. Chao. Listo, bueno, sí, señor. Gracias, Diego. Feliz noche. Feliz noche, profe. Mañana arrancaríamos con los demás grupos. 8 profe. en punto, pero por favor esté usted en su casa para que no pase vergüenzas. No, profe, es que me tocó salir urgente 8 en por punto. una medicina de mi mamá. Tiene que llamar a su grupo, tiene que llamar al salón y decirles por el WhatsApp que empezamos a las 8, que deben de tener las diapositivas listas para presentarlas porque estamos colgados. Son 14 grupos y apenas presentamos 4, tenemos 10. ¿A qué horas vamos a hacer 10 grupos mañana? Entonces nos toca no darles tanto tiempo, sino por ahí unos 10 minutos a cada grupo si queremos salir airosos. De lo contrario, vamos a fracasar con los Profe, tiempos. Sí, como 10 minutos. Bueno, hasta mañana. Gracias. Que tenga feliz noche. Gracias.